Bueno, la semana pasada tuvimos el enorme privilegio, enorme literalmente, así, el enorme privilegio de tener al pastor Timothy, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Es uno bajito, así rubio, de origen escandinavo, 2 metros 3. Eso siempre lo aclara para que no estemos haciendo cavilaciones, porque normalmente nosotros empezamos a indagar, ¿cuánto medirá este hombre? Como él bien decía, ¿no? Pues él lo deja bien claro desde un principio, él mide 2 metros 3. Y lo mismo que tiene de alto, lo tiene de corazón. Y no solamente de corazón, sino de sabiduría. Es un hombre que la verdad que lo conocemos hace años y es una bendición siempre tenerlo, ¿no? Y las semanas pasadas nos hablaba y nos enseñaba. Oye, nos trae una predicación hermosísima, ¿no? Donde él traía al contexto del día de hoy una enseñanza de la palabra. Primeramente nos puso un antecedente. Estoy luchando, David, por no moverme del lugar, ¿eh? Él primero nos puso un antecedente. Él nos explicó, comenzó explicando de que hay una predicación que la es positiva, que todos entendemos, ¿no? Eso es coger un fragmento de la palabra e ir desmenuzándola, ir escudriñando, ¿no? Y sacándole ese jugo a la palabra. Luego él nos hizo ver de que hay también una predicación que es contextualizándola, ¿no? A nuestros tiempos de hoy. Que eso es muy, muy importante. Y él hizo eso. Él nos trajo esa palabra que la encontramos en esa parábola, en esa famosa parábola del sembrador. Pero él escogió una pequeña parte, que fue la del camino. Lo recordamos todo, ¿verdad? Amén. Vale. Y él trajo esa parábola, esa parte de la parábola, a nuestro contexto de hoy en día. A cómo él nos enseñó cómo el pueblo español, por decirlo de alguna manera, puede estar o no estar de acuerdo, pero el pueblo español es como ese camino, ¿no?, del cual hablaba, ¿no?, que está pisado de alguna manera, que está aplastado, que se ha pasado mucho por encima con muchísima religión a lo largo de los siglos, ¿no? Y se ha vuelto de esa manera dura. Y eso está muy bien, porque hizo que la palabra tuviera sentido para nosotros hoy en día. Hoy quisiera seguir en ese mismo espíritu de alguna manera, ¿no? Y hoy quiero traer, como decirte de alguna manera, a ver si me explico. Quiero traer la aplicación al día de hoy. La palabra es una, la palabra se explica por sí sola, como veremos, ¿no? Pero quiero que te quedes hoy con la aplicación. Porque todos sabemos que la palabra de Dios es viva, ¿o no? ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. La palabra de Dios es viva. Y no nos podemos quedar solamente en oidores de la palabra, ¿o no? Sino que nos llama la misma palabra a ser hacedores. Y hacedores es acción. Tenemos que traer la palabra y hacerla viva, reflejarla. Que la palabra forme parte de nosotros. Todos sabemos que la palabra tiene un significado. Y eso tengámoslo bien claro. La palabra de Dios tiene un solo significado. Dios escogió utilizar un lenguaje para comunicarse con nosotros. Y ese lenguaje tiene unas reglas, ¿o no? Nosotros tenemos la palabra de Dios, gracias a Dios, en español. Esto se rige por unas leyes gramaticales. ¿Entendido, no? Amén. Perfecto. Pues esta palabra de Dios resulta que Dios inspiró a hombres y mujeres para dar un mensaje, el cual esa persona es el emisor. Hay un mensaje y hay un receptor. Por lo tanto, solo hay un significado. Entiéndelo bien. Te voy a poner un ejemplo para que te ilustre. Pablo le escribe una carta a su siervo Timoteo. Pablo le está hablando a Timoteo en un contexto social. Le está dando unas instrucciones a Timoteo. Y ese es el significado que tiene. Pero sí una cosa, significado una. Pero para nosotros la palabra tiene muchas aplicaciones. Por cuanto la palabra siempre, siempre es oportuna para nuestras vidas. No hay nada en este mundo, no hay nada en lo que la palabra no sea oportuna. ¿Por qué? Porque seguimos siendo los mismos. Seguimos siendo los mismos hombres y mujeres del primer siglo, como esos hombres y mujeres del primero. Quiero decirte, sí, hemos variado, ¿no? Hoy tenemos smartphone, tenemos tablet, estamos en la era digital,
somos la bomba, vale, pero seguimos teniendo el mismo sentimiento, las mismas necesidades, exactamente las mismas. La raíz del hombre es y siempre será la misma. Por lo tanto, hoy quiero que te quedes con una aplicación. Me gustaría que abrieran vuestra Biblia, mis queridos hermanos, por el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Y lo mantuviéramos por ahí un ratito abierta. Ahora iremos a la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 22. Perfecto. En esta época del año, muchos de nosotros, ¿no?, en la mayoría del mundo, tendemos de alguna manera a echar la mirada atrás. Y de alguna manera, casi sin quererlo, evaluamos cómo ha sido nuestro año. Nos preguntamos si de algún modo hemos podido cumplir con esos buenos, con esos loables propósitos que muchos de nosotros nos fijamos a principios de años. Porque eso es ley. Por ejemplo, los más conocidos, vamos a ver, no vamos a ser tan espirituales, los más conocidos, apuntarme en el gimnasio. Llevar una vida quizás más activa para perder esos kilos que cogimos en las fiestas navideñas. Y de eso sé yo bien que tengo en casa 2 cocineras, así que tengo que luchar con eso. Quizás, a lo mejor, retomar estudios que teníamos pendientes, o volver a estudiar, ¿no? No sé, o simplemente pasar más tiempo o de mejor calidad con la familia. Cada uno de nosotros, lo más probable, que a esta altura del año, estamos a día 18 del 12 de diciembre, nos falta apenas 2 semanas, no llega a 2 semanas para terminar el año, ¿no? A esta altura del año podemos hacer una mirada atrás y en lo profundo de nuestro ser reconocer desde que la mayoría de esos buenos propósitos que nos propusimos a principio de año, la mayoría no lo hemos cumplido. Normalmente, oye, te levanto el pulgar, ¿no?, si conseguiste cumplir alguno, pero normalmente esos buenos propósitos que nos establecimos a principio de año se van quedando a lo largo del año. Son fechas, mis queridos hermanos, que tendemos a evaluar nuestro caminar en este mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso está bien. Eso está muy bien. A veces tenemos que parar. A veces es necesario que paremos y echemos la mirada atrás y miremos nuestro caminar, nuestro andar y comencemos a evaluarnos a nosotros mismos. Y yo no soy distinto a ninguno de los que está sentado en esta mañana en este precioso lugar. Yo también me paro, también echo mi mirada atrás y de alguna manera evalúo cómo ha sido este año. Evalúo ese día 18 de diciembre del año pasado en Canarias y me miro a día de hoy. También, a título general, han cambiado cosas. Por ejemplo, este año, todavía no hemos terminado, comenzamos dando los últimos coletazos a esa famosa pandemia que nos tuvo 2 años acongojados. Aún seguimos con ciertas restricciones, ¿no?, en algún lugar, como llevar mascarillas en el transporte público, en la farmacia. Bueno, a día de hoy hay sitios de China que todavía se están cerrando, ¿no? Bueno, termina todo, ¿no? Empezamos a disfrutar de cierta libertad y aparece una nueva enfermedad con un nombre extrañísimo que vuelve otra vez a traernos la congoja al cuerpo. La viruela del mono. Gracias a Dios se quedó en eso. Gracias a Dios se quedó en un susto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y un viejo conocido de este continente europeo volvió a tocar la puerta en este año, que fue la guerra. Lo vemos diariamente, porque no hay días que no encendamos nuestro televisor y veamos noticias sobre la guerra de Ucrania y la guerra de Rusia. Al comienzo de esa guerra, pareciera que todos estuvimos otra vez, ¡wow! Ese fantasma vuelve a nosotros. Volvemos a tener ese miedo. Constantemente oíamos
de que posiblemente este era el comienzo incluso de la Tercera Guerra Mundial. Con la guerra nuclear. Ha sido un año de mucha tensión, ha sido un año de mucha inestabilidad. Pensad, todos los que estamos aquí, hace 3, 4 años nos hubiesen dicho todas estas cosas y hubiésemos dicho que estaban locos, ¿eh? Hace 3 o 4 años, cualquiera de nosotros veía esas cosas por el telediario, pero eran otros países, sucedía en otros sitios. Aquí en España, ¿qué va? Imposible. Estamos en el primer mundo. Sin embargo, vemos cómo el temor se va acercando cada día más a nuestras puertas. Y en lo personal, ha sido un año de muchos cambios. Un año difícil en lo personal. Difícil en lo familiar. Los que nos conocéis, ¿no? Los que conocéis a mi familia de hace años, sabéis perfectamente, ¿no? Lo que nos ha acontecido este año, ¿no? Ha habido cambios que sí, que están programados. A lo mejor no de la misma manera, pero que estaban programados, ¿no? Que sucediera durante años. Estuvimos orando por venir a estas tierras asturianas y hasta aquí nos trajo el Señor. Y hubo otros cambios que nunca estamos preparados. Nunca estamos preparados para esos cambios, ¿no? Y me he dado cuenta que a más años vamos cogiendo. Cada año comenzamos, a lo mejor con más miembros, con más personas. Y según vamos haciéndonos mayores, resulta que cada año terminamos con alguna persona de menos. Y eso duele. Eso nos causa mucho dolor a todos. A mí me llegas a decir tú el año pasado, el día 18 de diciembre de 2021, ahí en Canarias, todo lo que aconteció este año. Y como mínimo, te hubiese tratado de loco. Si alguien pudiera haber viajado en el tiempo, de día de hoy, a ese día, y me lo hubiese dicho lo que tenía que yo vivir en este año, hubiese dicho, tú estás loco. Es imposible. ¿Cómo cambia la vida? Pero ¿sabe una cosa, mis queridos hermanos? Con todo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Haciendo, todo esto nos ha valido. Y quiero que entiendan una cosa. Decimos que somos cristianos, ¿sí o sí? Amén. Decimos que somos cristianos, ¿sí o sí? Amén, menos mal. Es que resulta que no lo somos. Sí, somos cristianos, ¿no? Por lo tanto, como bien hablamos en una predicación anterior, no solamente tenemos que creer en Dios, sino creerle a Dios. Y Dios dice en su palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. Que todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto me ha ayudado, mi querido hermano, a que tome conciencia de que nada, mi querido hermano, es el hombre. Y de que todos mis planes y todos mis pensamientos son vanidad de vanidades, como decía así el salmista. Porque ciertamente el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esto me ha confirmado, de alguna manera, este año, me ha confirmado, me ha hecho, por así decirlo, ver el mundo como verdaderamente es. Afirmando mi fe en Dios muchísimo más. A reconocer mi completa dependencia de Él. Así que a esta altura del año, a 18 de diciembre de 2022, ya no me juzgo, mis queridos hermanos, ni a mí mismo. Y te animo a que no te juzgues a ti mismo. Porque dice que engañoso es el corazón del hombre. Porque nosotros estamos aquí y a la siguiente hora estamos aquí debajo. Nos vemos en el espejo y hoy nos vemos, qué guapo estoy hoy. Tengo el guapo subido. Y a la media hora ya estamos pensando mal de nosotros mismos. No me juzgo tampoco con lo que diga el mundo. Porque ¿sabes una cosa? A lo bueno el mundo le dice que es malo. Y a lo malo le dice que es bueno. Así que todo lo juzgo a través de Cristo. A través de la mirada de Dios. A través de su santa palabra. Porque dice la misma palabra, vosotros que sois espirituales, juzgad todas las cosas espiritualmente. Y yo me siento, y te animo a que lo hagas,
y medito y me evalúo y me pregunto, ¿he cumplido, Señor, con tus grandes? Y por amor a mi hermano David, la predicación del día de hoy se titula Mis dos grandes. El Señor nos dio, como a mí me gusta decirlo, dos grandes pilares o dos grandes. Este título no es porque a mí se me ocurrió, ni vino una paloma ni me dijo, no. Este tiene un motivo. A lo largo de la palabra vemos cómo habla la misma palabra de dos grandes, ¿no? Y esos son los dos pilares por los cuales sostengo mi vida y evalúo, escúchalo bien, mi caminar con Dios. Y el primer pilar y más grande de todo es el primer y gran mandamiento que encontramos en Mateo capítulo 22, los versos 37 al 40, donde dice la palabra. Mateo capítulo 22, versos 37 al 40. Amén. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y ahora, a raíz de la propia palabra que escudriña todo, que nos deja al descubierto, me hago la pregunta y te animo a que tú te hagas también la misma pregunta. No hace falta que la conteste. Esto es entre tú y Dios. Verdaderamente, me pregunto yo, verdaderamente estoy amando a Dios con todo mi corazón. Verdaderamente yo estoy amando a Dios con toda mi alma y con toda mi mente. O por el contrario, he permitido que algo o alguien ocupe ese primer lugar que solamente le pertenece a Dios. Porque, mis queridos hermanos, te voy a decir una cosa, y esto quiero que lo tengan bien claro. Dios no es segundo plato de nadie. ¿Lo entendemos? Dios no es segundo plato de nadie. Dice la palabra que Él nos anhela a nosotros celosamente. Si piensas que estoy siendo muy radical, mira lo que dice la propia palabra al respecto. En Mateo 10, 37, 38. Dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, adivina, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no has acertado. No es digno de mí. Esa es la medida. Esa es la medida. Esa es la medida, mis queridos hermanos. Esa es la estatura, esa es la marca. Y no puede haber nada menos. Dice que eres cristiano, tienes que amar a Dios. Pero no amarlo de cualquier manera. Tienes que ponerlo lo primero. Tienes que amarlo sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y sabes por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Él era Dios. Y no tenía por qué dejar su gloria, poder y señorío para venir a este mundo, para rescatarte a ti y a mí. Él nos compró por precio y por muy alto precio. Él nos trajo de muerte a vida. Él nos rescató, nos redimió por medio de ese sacrificio en la cruz. Esta es la mayor muestra de amor que la historia, que la humanidad ha visto. Por eso no lo puede demandar. Por eso no lo puede demandar todo, por cuanto Él dio todo por ti y dio todo por mí. Tenlo siempre en cuenta. Y de igual modo, mis queridos hermanos, he amado a mi prójimo, escúchalo bien, esto sí que
Aquí te voy a dar por debajo. ¿He amado a mi prójimo como a mí mismo? ¿O he hecho oído sordo a su necesidad? A la necesidad que hay a mi alrededor. Uy, esto sí que nos cuesta un poquito más. Porque no nos sale natural el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Olvídate. Y el que diga lo contrario, digo, ay, bueno, porque tú lo dices. ¿Has cogido por la otra acera? Cuando ha habido alguien con necesidad en este lado. ¿Has conocido la necesidad de un hermano y has hecho oídos sordos? ¿Has sido ese hombro en el cual tu hermano llore? Dice que somos cristianos. Dice que el que sigue a Cristo debe andar como Él anduvo. ¿Vieron en algún momento a nuestro Señor Jesucristo que cuando alguien le pidiera ayuda, lo dejara de lado? Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Nuestro ejemplo siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo. Dios ha puesto a hombres y mujeres a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra existencia, nuestro caminar, que van a ser ejemplos. Pero nuestra mirada siempre puesta en Jesús. Siempre va a ser nuestro ejemplo. Te animo a que siempre la mirada bien altita. Porque Él sí no te va a defraudar nunca. Él nunca va a fallar. Él va a ser ese ejemplo perfecto. Él, cuando oyó a los ciegos que gritaban, no los desatendió. Más bien todo lo contrario. Se acercó y le dijo, ¿qué queréis que os haga? Cuando vio al leproso, lo sanó. Cuando vio al hombre de la mano seca, a pesar de saber que era para tentarlo, Él lo sanó. Cuando tuvo hambre el pueblo, Él multiplicó los panes y los peces. Mis hermanos, ¿multiplicas tú el caldero de potaje en tu casa? A eso nos llama Señor, a ser como Él es. Y por así decirlo, esto me lleva al segundo grande. Y esto nos evalúa a ver si hemos sido obedientes a ese grande que es la gran comisión. Perfecto, ¿ves? Que tengo unos alumnos maravillosos. La gran comisión que encontramos en Mateo 28, los versos 18 al 20. Mateo 28, los versos 18 al 20. Muy conocido por todos no lo conocemos de memoria, ¿no? Y dice la palabra, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina diciendo, amén. Así sea. Y otra vez, nos volvemos a preguntar. Te animo a que te vuelvas a preguntar. Hemos cumplido con ese mandato de nuestro Señor Jesús. He predicado su palabra a tiempo y fuera de tiempo. He anunciado las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. O por el contrario, me he permitido el lujo de no hacerlo. Quizás por miedo, el miedo al que dirán. Quizás, más triste todavía, por apatía. No me apetece. Olvidando por un momento de que esto no es un si quiere, mi hermano. Esto no es un si quiere. Tú eres hijo de Dios, eres cristiano. Esto es un mandato de tu Señor. Id. Id. Es un mandato de los propios labios de nuestro Señor Jesucristo, el cual, escúchalo bien, mis queridos hermanos, y no me cansaré de repetirlo, el cual sigues teniendo la misma voluntad, por cuanto Él es el inmutable. Él no varía ni cambia de parecer, gracias a Dios, porque cuando nosotros somos infieles, Él sigue permaneciendo fiel, como cantamos hace un rato. Y su voluntad, por lo tanto, sigue siendo la misma. Y es que nadie se pierda.
Pero ¿cómo van a creer si no hay quien les predique, mis queridos hermanos? He amado yo, mis queridos hermanos, como mi Señor me ha perdido. Nuestro Señor Jesucristo no vino a aquellos que le caían bien, Vino a rescatar a todos aquellos que estaban muertos en nuestros delitos y pecados. Porque dice que donde abundó el pecado, ¿sabe lo que abundó? La gracia. Y fue por su gracia que estamos hoy aquí reunidos, que estamos aquí sentados, que estamos escuchando y tenemos la palabra de Dios y tenemos la libertad. Es por su gracia que ya no degustaremos más la muerte, porque ya lo hizo Él una vez y para siempre, por todo y cada uno de nosotros. Y nosotros nos toca, en un abrir y cerrar de ojos, estar ante su santa presencia. Seguramente, si tú conocieras el remedio contra el cáncer, te estarías dando voces en la calle, corriendo, buscando cualquier manera de anunciar que tú tienes el remedio contra el cáncer. No, nadie más morirá de esa enfermedad. Pero así con todo, aunque tú tuvieras el remedio contra el cáncer, esa persona seguiría muriendo, mis queridos hermanos. Tú tienes algo aún mucho mejor. Tú tienes la solución contra la muerte. Y la solución contra la muerte es Jesús. ¿Lo entendemos? Amén. Y estamos viendo a gente que se está yendo cada día de este mundo sin que nadie les predique la palabra. Y como bien decía en otra predicación, mis queridos hermanos, nosotros los cristianos sabemos que el que está con Cristo tiene vida eterna, pero el que no está con Cristo tiene condenación eterna. Estamos amando al perdido como Cristo lo amó. Y sabe una cosa, mis queridos hermanos, he llegado a una conclusión. ¿Y cuántos de aquí hicieron EGB? ¿Se acuerdan de EGB? Ahora el LOCSE o MONCSE o como se llame. Ahora cambia cada 3 o 4 años, ¿no? Pues cuando los que hicimos EGB había un sistema de notas, ¿no? Y los que asistimos a esas clases reconoceremos inmediatamente la nota que me voy a dar. Necesito mejorar. He hallado a estas preguntas y respecto a estos dos pilares que yo necesito mejorar. Y esta nota para mí no es motivo ni de tristeza ni de un mal resultado. Esta nota para mí es un motivo de ánimo, de doble esfuerzo. ¿Para qué? Para que cada día crezca más en la gracia y en el conocimiento de mi Señor y Salvador Jesucristo. Porque para nosotros, mis queridos hermanos, como hijos de Dios no tenemos límites. Solo lo que Dios nos fije. Porque todo, dice la palabra del Señor, todo lo podemos en Cristo, ¿qué? Nos fortalece, muy bien. Y Él propiamente dijo que mayores cosas que yo haréis. Y esa debería ser nuestra meta, en no ponernos límites. Dios es todopoderoso, mis queridos hermanos, y nosotros somos sus hijos. ¿Y cuántas veces nos limitamos? ¿Cuántas veces encasillamos a Dios, a nuestra imagen y semejanza? Uy, ya tenemos por las películas a un Jesucristo 33 añitos, una cosita así, bien mono. Limitado, como yo soy limitado. Estamos haciendo a Dios a nuestra imagen y semejanza, en vez de nosotros hacernos a la imagen y semejanza de Dios. Recuerda, no solamente hay que creer en Dios, hay que creerle a Dios. Hay que creer todo lo que dice respecto de nosotros. Hay que creerle. Fíjate lo que dice el Señor en Juan 14, los versos 12 al 14. Dice la palabra: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Escúchalo, mi hermano. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y el Señor no es un hombre que miente ni cambie de parecer, mis queridos hermanos. Esa es su palabra. Su palabra, ¿sabe cuál es? El sí y el amén. Él dice que todo lo que pidieras en su nombre, creyendo, conforme a su voluntad, te será hecho.
No le pongamos límite. No encasillemos el poder de Dios. No limitemos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Dios es mucho más. Dios es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es paz. Dios lo es todo en todo. ¿Necesito mejorar? Por supuesto que sí. Hasta la altura y la plenitud de Cristo, nada menos. Por cuanto mi ejemplo, por cuanto mi espejo, en quien me quiero reflejar, siempre será en mi Señor Jesucristo. Y a su imagen debemos anhelar crecer. Y solo a Él, escúchalo bien, debemos querer parecernos. No deberíamos conformarnos con menos, porque dice la palabra, ser santos como yo soy santo, ser perfectos como yo soy perfecto. Y ten en cuenta que la buena obra que comenzó el Espíritu en todo y cada uno de nosotros, dice la propia palabra, que la perfeccionará hasta la altura y la plenitud de Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Dios no hace las cosas a medias. Dios solo hace las cosas de una manera y siempre es perfecta. Y Él no va a cesar hasta formar la imagen de su Hijo en ti y en mí. Nuestra colaboración es un corazón predispuesto. Un corazón predispuesto. Y levantar siempre nuestra mirada en alto. No como motivo de orgullo, porque el orgullo no es otra cosa que hinchazón, no sirve para nada. Siempre levantando nuestra mirada y mirando a aquel, al autor y consumador de mi fe, al autor y consumador de la vida. Mirando constantemente al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. A Él me quiero parecer. ¿Necesito mejorar? Por supuesto que sí, continuamente. Cada día crucificaré mi carne para que viva su espíritu en mí. Cada día haré morir las obras de la carne y vivificaré las obras del espíritu. Porque Dios no quiere holgazanes, entiéndelo bien. Hay una parte que Él va a hacer, pero otra parte te va a demandar a ti. Dios abrió el Mar Rojo, pero sin embargo, el que tuvo que dar el primer paso fue el pueblo y pasar por medio de él. Dios llamó a Abraham. Abraham tuvo que dejar su ciudad, su parentela. Dios demanda de ti un corazón predispuesto. Y para ir terminando, mis queridos hermanos, si tuviera que proponerme algo, como está de moda, ¿no? A esta altura del año, ¿no? Para el año que viene, si tuviera que ponerme metas, propósitos para el año que viene, ¿sabes cuál sería? Estos son los míos, ¿eh? El amarlo más. No sé cómo, pero quiero amarlo más. Amarlo con toda, verdaderamente con toda mi alma, verdaderamente con todo mi corazón, verdaderamente con toda mi mente. Y eso parte de mí. Amar a mi prójimo, no como a mí mismo, mis queridos hermanos. Amarlo como Jesús lo ama. Amarlo como Jesús lo ama. Dios mío, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dame un corazón conforme a tu corazón. Que se duela con el que se duele. A gastar mi tiempo, a desgastar mi cuerpo en anunciar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que me trajo de muerte, porque yo estaba muerto, olía muerto, y me trajo a vida, y no a cualquier vida, me trajo una vida en abundancia. A proclamar, como bien decía mi hermana, a los cuatro vientos, cuán grande y bueno es Dios. Cada día puedo testificar de eso, porque cada mañana sus misericordias son nuevas. A proclamar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios.
Ese es mi propósito para el año que viene. Lo demás, hemos visto que no lo llevamos a cabo. Pero ruego al Espíritu Santo que nos capacite a todos y cada uno de nosotros para cumplir con esto tan grande. Para evaluarnos a la luz de la palabra. Dice que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, ¿no? Sí o sí. Amén. A evaluarnos a la luz de la palabra. Estoy, Señor, cumpliendo con todo grande. Estoy afirmando mi vida, estoy sosteniendo mi vida en esos dos pilares. Te estoy amando verdaderamente con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi mente y aún con toda mi fuerza. Y estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. Estoy cumpliendo de esa manera con esa gran comisión que tú me mandaste, mi amado Señor Jesucristo, de tus propios labios, de ir por todo el mundo, anunciando tu evangelio y haciendo discípulos. ¿O qué estoy haciendo? Si estoy haciendo eso, ánimo, continúa. Si no lo estás haciendo, recapacita. Porque ciertamente, como siempre digo, y Nestalí lo sabe bien, porque siempre le decía mucho a mis jóvenes, el Señor no nos va a demandar por nuestros pecados. Él ya, dice, llevó ese dicto que no era contrario, los clavó en esa cruz. Él lo llevó sobre sus hombros. No nos va a demandar. Pero sí nos va a demandar la razón. Nos va a demandar el uso que hacemos del tiempo que tenemos en esta tierra, de los dones que ha puesto en nosotros, de la orden que nos ha dado a la iglesia de llevar su evangelio. Eso sí nos lo va a demandar. Y espero y oro para escuchar de sus labios, bien, buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Que el año que viene no sea como el que acaba. Porque debemos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que el año que viene más gente, más personas, más almas vengan al conocimiento de la verdad y vida. Que de esta iglesia salgan obreros y que anuncie el evangelio a cada rincón de esta tierra asturiana. Continuamente le oramos todos los domingos por una comunidad autónoma, ¿sí o no? Sí. Perfecto. En todas hay algo en común. Todas piden obreros. Porque la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Y esto no está reservado, escúchalo bien, no está reservado a una élite eclesial. Esto no está reservado a pastores, no está reservado a evangelistas, no. Esto está reservado a ti, está reservado a mí. ¿Has creído en el Hijo de Dios? Eres hijo de Dios. ¿Has nacido de nuevo? Por lo tanto, tu obligación, mi obligación, mejor dicho, mi privilegio, tu privilegio es anunciar las buenas nuevas. Porque cosa que los ángeles anhelan hacer, Dios nos la ha dado como privilegio a nosotros. Escúchalo bien. Cosa que los ángeles anhelan hacer, Dios nos lo ha dado como privilegio a nosotros. Eres un privilegiado cuando abres la boca y anuncia la palabra de Dios. Eres un privilegiado. Aleluya. Entiéndelo bien. Anuncia. Habla, proclama, testifica, vive el evangelio, vive la palabra. Porque somos la única Biblia que muchas personas van